en que se encontraba la oferta de plazas vacantes en instituciones públicas se terminará. Y se terminará el convenio que hemos firmado entre la Dirección General del CIL, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Midecorrector del Empleo Público de nuestro país. El que hemos firmado dará garantía de que todas las plazas vacantes que tengamos en instituciones públicas que pertenecen a la rectoría del MIDE Empleo Público se publiquen con transparencia en Nacional de Empleo que administra el INA, de forma integrada de empleo público que se conectará a la Agencia Nacional de Empleo para que nunca más oscurantismo en la oferta de plazas vacantes en las instituciones y todo aquel costarricense que quiera poseer a un puesto de trabajo en el sector público tenga acceso de manera transparente, oportuna y en de condiciones, incluyendo por supuesto a las personas capacitadas. El presidente y los jerarcas. Primero que todo, bienvenidos a mis estimadísimos colegas, la ministra de Planificación, el director del Servicio Civil y presidente ejecutivo del INA. Decía mi abuelita, colegas, que el mejor desinfectante es la LOL. Y en Costa Rica estamos prendiendo luces y abrianas en muchísimas áreas. Y ahora con puestos del gobierno. Antes publicaban unos por aquí, otro poquito por allá. La gente no sabía dónde ir a buscar. Y eso, ¿será que yo soy mal pensado? Pudo haberse utilizado, vean qué manera más matemática de decir, para favorecer a ciertas personas, con los intereses que ustedes conocen. Se acabó. Señora ministra, la felicito. Cuéntele al pueblo de Costa Rica cómo prendemos una luz más en la administración de los recursos públicos, en este caso, puestos de empleado público. Adelante, señora ministra, la felicito. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día realmente alegra muchísimo a mis compañeros de la Dirección General del Servicio Civil, también del INA. Creo que estamos convencidos y claros, problemas estructurales que enfrenta Costa Rica solo se van a resolver trabajo en equipo interinstitucionalmente. Desde que asumió la rectoría del empleo público de nuestro país hace poco, en marzo, uno de los principales problemas que detectamos que al pueblo de Costa Rica es que había una especie de perdónenme que use esa palabra, pero era casi que un secreto, habían plazas vacantes y la gente con mucha dificultad aplica o logra obtener información a dónde hay puestos de trabajo, un ministerio, si era una institución autónoma, etcétera. Hemos creado una plataforma integral de empleo público, se conecta con la Agencia Nacional de Empleo y la estrategia que busca potenciar y que haya tal transparencia a clics de distancia de absolutamente cualquier persona que busca trabajo y quiera ver en cuáles instituciones públicas hay ofertas de empleo. En plataforma va a estar la oferta de empleo de las instituciones públicas como un todo. Adicionalmente, estamos notas de invitación a las municipalidades, al judicial, al poder legislativo y a las instituciones que tienen autonomía para que también se entusiasmen con nosotros y pongamos en un solo lugar de fácil acceso todos estos vacantes. Usted quiere ver si hay una vacante en el Mideplan, ahí lo puede ver. Si hay una vacante en el Ministerio de Hacienda, ahí lo puede ver. Si hay una vacante en Recope, en el INDER y ojalá en la municipalidad judicial, Tribunal Supremo de Elecciones. Mi expectativa es hacer esto. Adicionalmente, señor presidente, y Costa Rica sigue en esta conferencia, nos complace mucho
contarlo de Costa Rica, que esto se ha hecho con un lenguaje absolutamente inclusivo, para que las personas con discapacidad no enfrenten tampoco ninguna complicacional que le permita participar en igualdad de acciones por los puestos vacantes que tenemos en las instituciones del sector público. Los invito a que entren en la plataforma integral de empleo público, tiene la oferta de empleo, tiene los salarios y tiene mucho material porque estamos tratando de liderar estas competencias con transparencia y libre acceso a cualquier interesado. ¿Algún otro colega quisiera comentar algo? Si eres, si no, porque como hizo así dudando, señor. No, pero No, presidente, es que además de es que además de la transparencia, yo creo que siempre es importante el tema del uso eficiente de los recursos públicos y así evitamos instituciones sigan incursionando en bolsas de empleo propias, posicionar a la Agencia Nacional de Empleo como ese servicio público de empleo, tanto el sector público como el privado. Si se pueden también aplicar postulantes para esas. O sea, yo puedo llenar, la aplicación es la palabra correcta, mi solicitud de empleo ahí mismo. Fabuloso. No hay misterio. No, mira, yo soy del departamento personal de la organización. Fíjate que vamos a publicar un flashecito, varios puestos y te vivo. No hay eso. No, señor. Abierto a todo el mundo. Transparente. Pues las personas se registran, están y pueden revisar las datos que se publican. O sea, las personas se registran, de acuerdo, pero acuérdese que esta llamadita por teléfono a veces ha ayudado a alguna gente. Sospecho yo que me dicen mal pensado, pero ¿por qué será? Total solicitudes. Los felicito. Seguimos. Esto es parte de digitalizar al gobierno, de dar transparencia, de que no sean solo los colaboradores políticos y los que tengan acceso al empleo público. Y además, lo estamos haciendo junto con la empresa privada. Así es. Es una gran bolsa nacional de empleo. Felicidades. Muchísimas gracias. Qué belleza dar noticias así. Continuamos esta conferencia rindiendo cuentas sobre la operación Costa Rica Segura Plus. Observamos el siguiente video. Mario, bienvenido. Buenas tardes, señor presidente, costarricenses. Nos encontramos en este momento desde el Centro de Atención Institucional Bill McCorley, conocido anteriormente como el Buen Pastor. Este centro es de 541 mujeres, de ellas 141 mujeres, de ellas 199 indiciadas y 341 ya son sentenciadas. Señor, tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida. En medio, señor, de este operativo quiero contarles a todos los costarricenses una buena noticia. Hay un 3% de disminución en el tema inicial. Traducido al buen castellano, estos son los delitos que se realizan desde las que se apoderan los costarricenses del dinero en sus cuentas, de los sueños, más. Además de eso, señor presidente, desde su mandato del 2022 y a la fecha, hemos incautado más de 300 kilogramos de droga. Señor, le comento además que hay 800 personas que han sido detenidas y que se han presentado a los tribunales de justicia. Eso como parte de la lucha anticorrupción que tenemos. Finalizando que la labor de la policía penitenciaria va a seguir siendo abnegada, dedicada al país como tal y combatiendo a la delincuencia y el crimen organizado. Muchas gracias. Adelante, presidente. Muchísimas gracias al señor viceministro Slane, un abrazo. Obviamente ustedes conocen ahora al ministro de Seguridad Pública, muy orgulloso que está en el equipo, y al ministro Víctor Julio Carvajal de Agricultura. Sigue Costa Rica Segura Plus. Señor ministro, démosle cuentas a Costa Rica de qué está pasando en este tema tan importante. Muchísimas gracias, señor presidente. Empezamos primero indicándole al país un gran acuerdo con Honduras en materia de seguridad.
en vez de un trámite meramente administrativo, diplomático, migratorio, que era la visa para efectos de ingresar a Costa Rica, estamos logrando, gracias al liderazgo también del señor presidente en esta relación con Honduras, que este país, hermano de Costa Rica, sensible de los problemas que tenemos en materia de seguridad pública, nos haya concedido y otorgado la opción de que cada ciudadano hondureño, al momento de venir a Costa Rica, aporte un certificado de antecedentes policiales que involucra la totalidad no solo de sanciones penales, sino las investigaciones actuales que hace la policía hondureña en relación a ese sujeto. Eso es de muy alta seguridad. Señor presidente, en relación a las operaciones en curso, procedo a indicar que en el caso de la operación Soberanía, no solo se han detenido en estos días 2.2 toneladas de cocaína, llegando a 4 toneladas desde que la operación Soberanía echó a andar por orden presidencial. Perdón, señor ministro, 2.6, ¿no? 500 kilos el viernes. Ah, sí, señor. Y 2.2, 2.200 kilos el sábado, 2.600. 400 kilos en cocaína es un poquillo de plata. Sí, absolutamente. Y la totalidad, 4 toneladas desde que empezó la operación, señor. Eso indica la idea que estamos implementando, que es que con la tecnología y los dispositivos de seguridad evitemos de Costa Rica un puerto exportador de droga a Europa. En relación con, y en este caso, señor presidente, ayer pusimos una denuncia penal por un nuevo daño al escáner. Hay una persona que ya está siendo investigada y también tenemos una persona detenida por los procesos de exportación de droga. Rápidamente indicar que en el caso de la operación Costa Rica Segura Plus que estamos ejerciendo, hemos podido detener 2 sicarios importantes, uno en el área de San José, otra en el área de Limón y este último relacionada con la estructura de alias Diablo. Es una operación importante porque se está descabezando esa organización poco a poco y con los colegas del OIJ brindamos apoyo operacional el día de ayer en una serie de allanamientos contra 4 estructuras en la ciudad de Punta Arenas que se dedicaban no solo al narcotráfico, sino también a los préstamos gota a gota. En esto no solo se han detenido a los sicarios, sino a los que dan las órdenes de sicariato. Esas personas que desde lo alto de una organización ordenan matar gente en nuestro país. Pero esto, señor ministro, yo creo que hay gente, usted obviamente lo entiende, y la gente que conoce más de leyes lo entiende. Cuando usted dice tenemos detenidos, nosotros no tenemos detenido a nadie. Sí, señor. Nosotros los agarramos. Sí, señor. O ayudamos a que los agarren, colaboramos todos juntos, pero los que los tienen detenidos y a disposición de ellos es el Poder Judicial y ellos deciden qué hacer con esa gente. Nosotros no. Sí, señor. Es que la gente piensa que yo puedo mandar a detener a alguien, decir, vaya, guárdese a fulano tal, o el ministro puede hacer eso. No, el Poder Ejecutivo tiene una policía administrativa. En efecto, señor. Y entonces están detenidos con el Poder Judicial. Sí, señor. Nosotros ayudamos, etcétera, y los agarramos, y ojalá los tengan guardados por mucho tiempo, no porque yo sea injusto, sino porque existen indicios claros de que esta gente manda a matar a otra gente y manda a chiquillos a matar a otra gente. Es terrible. Es la parte más triste de esa historia. Perdón que le haga esa aclaración, sí, pero yo creo que en este tema de seguridad pública vamos a tener, como costarricenses, patriotas todos, que entender cómo funciona la maquinaria de la justicia y la prevención del crimen en Costa Rica. Perdón, señor ministro. No, más bien, señor presidente, eso nos permite incluso recordar que uno de los proyectos de ley que este gobierno tiene que presentar ante la Asamblea Legislativa es el tratamiento penal de las personas sicarias de edad
niños, niñas, pero sobre todo adolescentes que se han metido en el mundo del sicariato. En relación a la operación Costa Rica Segura Plus, hemos detenido en esta última semana 61 personas relacionadas con la tenencia de armas de fuego. Señor presidente, vuelven a aparecer personas con armas largas, armas de todo tipo, que sabemos que son los arsenales que usa la criminalidad organizada, y bueno, se detienen y en la mayoría de estas personas sí son puestas casi inmediatamente en libertad. Y esto los detienen en flagrancia. Sí, señor. O sea, los agarran Sí, con el fusil en la calle. Sí, señor. Y se los dan al Poder Judicial. Sí. La mayor parte son liberados porque solo el tema de la tenencia de armas no alcanza. De ahí la importancia, señor presidente, del proyecto de ley que nosotros presentamos como gobierno también ante la Asamblea Legislativa, para que quienes disponen de este tipo de armas y sobre todo armas de guerra, esas personas sean severamente sancionadas con delitos que lamentablemente hoy no existen en Costa Rica. Yo creo, señor ministro, y aquí es una reflexión, yo creo que el ciudadano decente, hay un caso para que tenga su arma, yo no creo eso, pero un ciudadano decente no anda con un AK-47 en la calle. De acuerdo, señor. Y yo no entiendo cómo en Costa Rica tenemos, desde la época garantista, que empezó por ahí que en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Más o menos, señor, esas han sido las tendencias más fuertes. Y antes, con doña Laura Chinchilla también, y las asambleas legislativas correspondientes. ¿Cómo pueden decir que andar con un arma de guerra, que lo único que puede hacer es matar a otros seres humanos de manera masiva y efectiva, sea un delito menor? Sí. Yo eso no lo entiendo. Y en abril le mandamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cambiar eso y todavía no lo han subido a la corriente legislativa. Muy bien, ¿algo más? Señor. Perdón, yo le voy a hacer un par de preguntas, jugándome aquí, claro, rifándome el puesto con los colegas de la prensa. A sus órdenes, señor presidente. Sí, señor. ¿No tenía algo más usted? Indicar que cerramos esta operación con 2.300 personas detenidas. Para detener 2.300 personas hay un activismo policial que creo que la población reconoce, señor. Es una operación mañana, tarde y noche que ejercen nuestros uniformados y esto demuestra un nivel importante de aprehensión de personas que están relacionados con hechos delictivos y también son puestas a disposición judicial. Con este dato termino, más el último, que es reconocer al colega Víctor del Ministerio de Agricultura y Ganadería su liderazgo para que la fuerza pública pueda tener 5 terrenos. Don Víctor. Ah, sí, 5 delegaciones. Exactamente. Muchas gracias, señor Víctor, ministro Carvajal. Adelante. Sí, hemos firmado el día de hoy ya ante la Notaría del Estado la cesión de 3 terrenos para delegaciones en distintas regiones, incluyendo Pacífico Central, sección de que la parte de Huetar Caribe, en la parte central también, y estamos cediendo en posesión 2 terrenos más para un total de 5 terrenos donde se construirán delegaciones. Entiendo yo, ministro, que con el financiamiento del del BID, y de esta manera también contribuir como gobierno, todos juntos, buscando soluciones para el tema de seguridad. ¿Le dolió, ministro, firmar esas escrituras? No, me hizo sentir muy bien, presidente. Porque qué raro, y era que uno ve anteriormente, antes de que llegara este equipo, que cada quien parecía que en lugar de ser la selección nacional, cada uno era el director técnico de un equipo que competían entre ellos. No, es que eso es mío. ¿Mío de quién? Lo felicito, ministro, me alegra que le haya dado alegría más bien contribuir desde el Ministerio de Agricultura al tema de seguridad, que también lo hizo muy bien con el tema de los escáneres, porque usted fue el que llevó ese liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y simplemente tener en noción, digamos, lo complejo que es esto, porque algunos terrenos eran de órganos desconcentrados y la gestión, por ejemplo, como para lograr los votos en el INTA fue sumamente compleja debido a que el sector privado votó en contra de este tipo de convenios y de sesiones. Pero es que usted tiene que explicarlo mejor. El Instituto Nacional de Transferencia Tecnológica. De Transferencia Tecnológica, que es una entidad estatal que le reporta en alguna medida con grados de autonomía al Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Seguridad Pública tiene desesperadamente necesidad de más delegaciones, porque la gente sabe. Y ahí los representantes del sector privado que están por ley, o sea que las legislaturas, asambleas legislativas anteriores le dijeron, anda, sentate ahí vos a influenciar políticas públicas, dijeron que no. Así es, presidente. Al final logramos el resultado y es también para hacer mención ¿Y a importante. quiénes representan del sector privado esos señores? No diga los nombres, diga las instituciones. Es una persona que ya por dicha no está dentro de la Junta Directiva, ya renunció, se fue también hablando mal, ¿verdad? Pero ya por dicha no está en la Junta y la Cámara de Agricultura nombró un representante que está apoyando. Representaba la Cámara de Agricultura, pero ya está representado correctamente y está apoyando las gestiones del Ejecutivo. Este comentario lo hacía también, presidente, porque en la Asamblea Legislativa está el proyecto de ley justamente para eliminar estas juntas directivas y esperamos que ahorita tiene 162 mociones. ¿De quién? ¿De Frente Amplio? Sí, y de un diputado de Liberación Nacional. ¿Cuál? Perdón, no diga nombres, de un diputado de Liberación Nacional. Esperamos poder seguir avanzando en agencias legislativas, siempre pensando en el bienestar de todos, presidente. ¿Y eso dónde está? ¿En la Comisión de Agricultura o en la Comisión de Agropecuario, sí. De Reforma del Estado? Está en la Comisión de Agropecuario. Ahí vamos trabajando. Qué raro que no quieran cerrar ese montón de juntas directivas, instituciones raras, etcétera, ¿verdad? Hace año y pico presentamos ese proyecto, varios proyectos de ley para reformar el Estado. Pero bueno, mientras esperamos, lo felicito que haya logrado esas donaciones. Venga, señor ministro, vuelta. Sí, señor, a la orden. Vea, según entiendo yo, Costa Rica no tiene una política nacional de lucha contra o de seguridad pública, sí, señor. Desde el año 2011. Aproximadamente, señor, justamente el año 2011 con Polsepaz, que se presentó en aquella oportunidad. 2011, ¿quién era presidente? En ese momento estaba presidenta doña Laura Chinchilla. ¿Y usted era ministro? Yo era ministro, señor. Ah, qué coincidencia, ¿ves? Yo no sigo mucha historia. Desde entonces no hay una política nacional. Desde entonces. No se ha renovado. Ok. La Contraloría General de la República, ayer estuve revisando, nos dio entraditos en gobierno, sí, un reporte de que eso era una barbaridad, que no hubiera una política, que no hubiera lógica en el gasto de los recursos públicos en seguridad. Sí, señor. No hubiera un marco teórico, etcétera. Excelente punto. Y nos dio hasta agosto del 2024 para terminarla. Sí, señor. Y presentársela al público. Exactamente, señor. ¿Es demasiado tiempo, ministro? ¿Cuándo cree usted que podamos terminarla? Señor presidente, recordando las primeras reuniones que estuve con su persona, recordando las prioridades, debo decir que hemos venido trabajando con alma, vida y corazón en este proyecto, tratando de robarle tiempo al tiempo para presentarlo con todos los parámetros técnicos que exige Mideplan y con todos los requerimientos que exige ese informe de Contraloría. Y, señor, tenemos el honor de indicarle que ya tenemos listo el documento para su presentación. Justamente una vez que usted proceda a darle el visto bueno, procederemos a hacerlo público ante las distintas instancias en este país. Bueno, pero no me dio una fecha. Acuérdese que yo soy un poquillo acucioso en ese sentido. Señor, ¿cuándo lo podemos anunciar? Podemos tener el 22 de noviembre, señor, al gran anuncio nacional. Y ya eso incluye la pasada por Mideplan, la pasada por las consultas respectivas, etcétera. Sí, señor, esperamos que sí. Bueno, el 22 o cerca del 22 de noviembre. Exactamente. Un año antes. Un año antes. Nos había dado la Contraloría. Exactamente. Muy bien, lo felicito. Promesa, ¿verdad? Es que hay que tener cuidado. Señor. 22 de noviembre, un día tal vez por horario, 3 días está bien, pero nos vamos a casar o a comprometer con esa fecha. Lo felicito, ministro. Adelante. Pues, señor, a la orden, estamos a su disposición en la del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Hablamos a continuación sobre el avance de los trabajos que se realizan en circunvalación. Observamos el siguiente video.
Buenas tardes. Desde el sector de Atillo 4 venimos informando de parte del CONAVI y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte los avances que tenemos en este proyecto tan importante para la ciudadanía del país. Eso va a venir a traducirse en ahorros, tanto en costos de mantenimiento de vehículos como el tiempo de traslado de los transeúntes, lo cual se categoriza también como una mayor calidad de vida. En este momento tenemos un 9% de avance físico de la obra y un 7% del avance financiero de la obra, con lo cual los costarricenses pueden estar seguros que sus impuestos se están invirtiendo de manera adecuada y lo pueden ver en la obra. En este momento tenemos 65, la totalidad de los pilotes ya perforados, incluso con su armadura. Estamos con la construcción posterior de esos pilotes. A su vez estamos con las excavaciones de las 3 pilas principales que van a venir a soportar el paso elevado. Estamos también con la excavación y el perfilado de la rotonda, que es lo que va a ir en el paso inferior de esta obra tan importante. Como lo dije, se va a traducir en ahorros para todos los costarricenses, tanto en tiempo como en mantenimiento. Pasando ahora a otra obra de tal importancia, igual, tenemos las obras de la galera, que igual que Atillo 6, Atillo 4, estamos por concluir en tiempo y en forma, según lo que les habíamos prometido a los costarricenses, e incluso la galera la estaríamos terminando en menor tiempo, tal como en algún momento lo había comunicado el señor ministro Luis Amador y el director ejecutivo Mauricio Batalla. Con eso estaríamos ahorrándole al país significativamente en costos y en tiempos. Con eso estamos por acá. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenido, don Luis. Con poquita plata algo vamos avanzando, ¿verdad? La vamos estirando, la vamos estirando. Cuéntenos un poquito más. Circunvalación la usan entre 70,000 y 90,000 personas al día. Ese es el volumen de vehículos que pasan por ahí. Y tener cerrado el anillo de circunvalación, que esperamos el próximo año con la parte de circunvalación norte, no es suficiente, porque hay una serie de semáforos que ustedes han visto ahí en Atillos, donde se pega el tránsito, se pega el flujo. Entonces, Atillo 4, que es el que ustedes acaban de ver en el video, es el primero de 3 para terminar de afinar ese anillo periférico de la ciudad capital. Viene Atillo 7 y 8, que ya, por cierto, señor presidente, eso viene como parte de un préstamo de 400 millones con el BESIA, que ya tenemos aprobado por parte del BESIA y ahora estamos en trámites internos, y que esperamos pueda arrancar el próximo año. Y queda Atillo 6, el cual estamos preparando todo para ver si lo podemos arrancar también el próximo año. Muy bien, ministro. Vean, yo sé que alguien por ahí, algún analista de esos que hablan profundo, dicen que ¿por qué anunciamos esto? Ustedes saben por qué yo le pido al ministro que de vez en cuando venga y enseñe esto de Atillo 4, la pasada por la Bruca. El lunes vamos a ir a ver la, ¿cómo se llama?, la reparación de aquel hundimiento en la 27, que el ministro se puso atrás para que el concesionario lo hiciera, pero pasaron años sin que se les pusiera presión. Allá por el barrio mío, en Calle Blanco, ya tenemos posesión de un lote. Ustedes saben por qué yo anuncio así en esta conferencia junto a los ministros, por qué anunciamos estas cosas, para que no aflojen, para que los contratistas, los funcionarios de CONAVI, los funcionarios del MOP, estén obligados a demostrar progreso, no solo ante mí, que es muy fácil hacerlo aquí en mi oficina, ante el pueblo, porque yo sé que ellos son patriotas y cuando están comprometidos ante ustedes, todavía más ganas les ponen. Muchas gracias, ministro. Seguimos avanzando. Muy bien. Muchas gracias. Nos referimos ahora a disminución de la pobreza. Observamos el siguiente video. Brujas del Mar se localiza aquí en Punta Arena Centro, en Bellavista. Iniciamos en el 2018 cuando prohibieron la licencia a los barcos camaroneros. Somos un grupo de mujeres peladoras de camarón, muchas ya no lo ejercemos como yo. Nosotros hacemos señuelo para pesca deportiva, hecho artesanalmente de madera. Hacemos diferentes estilos, tamaños, diferentes colores, hacemos llaveros también. Primeramente, manualmente por mujeres que le ponemos creados
primeramente manualmente por mujeres. Tenemos el alma y el corazón a este producto, diseñados con mismas expectativas que traen los señuelos de afuera. Nos llamaba que podíamos presentar proyectos productivos ante Lima, todos los trámites como se debe ser, ¿verdad? Y fuimos seleccionados, nos dieron lo que fue ya la idea productiva para comprar equipo, herramientas, productos que utilizamos. Nosotros todavía no estuviéramos en el punto que hoy estamos, se puede decir más estable, porque ya tenemos esas herramientas, no las teníamos y trabajábamos aún con más dificultades. Ha sido una experiencia muy bonita porque nos ha ayudado a poder crecer. Entonces es muy beneficioso que exista una institución que pueda apoyar a las personas que realmente quieren emprender y que no quieren siendo solo de una ayuda, sino poder generar uno mismo sin de nuestra familia, para la comunidad, para el país entero. Hacer la diferencia entre quedarse sentado en la casa esperando que todos se lo lleven a las manos, emprender a uno salir adelante con el apoyo que ellos nos brindan. Doña Yorleni, Presidente. bienvenida, señora. Cuéntenos más, porque estas son buenas noticias. No ha acabado la tarde, pero son buenas noticias. Presidente, sin duda es una gran noticia los resultados que recibimos la semana anterior de parte del INEC y reflejan sencillamente que la reactivación económica que ha llevado adelante esta administración permite no solamente beneficiar a uno, sino a la gran mayoría de los costarricenses. Y es que el gran incentivo para salir de pobreza en este país y en cualquier otro país definitivamente se llama empleo, pero empleo que va acompañado de la mano de crecimiento económico, de una inflación que ha sido muy controlada a lo largo de esta administración, de todos los esfuerzos que se han hecho para bajar el desempleo, y aquí Brete es nuestra columna más importante, no solamente en los meses que llevamos, sino en los meses que nos faltan, y por supuesto la eficiencia en la que usted ha insistido muchísimo de incorporarle al sector social, no solamente en disminuir los costos de las transacciones que hacemos, sino también en garantizar que esos recursos vayan destinados en primera instancia a las personas que más lo necesitan. Esta es la combinación de una fórmula que definitivamente ha dado resultados y esperamos que en los siguientes años siga dando más resultados, no para que el gobierno cumpla, sino para garantizar un mejor bienestar a costarricenses que por muchísimos años han estado abandonados. Muchísimas gracias, doña Yorleni. Aquí hay varias cosillas que reflexionar. Primero, usted dijo el INEC, pero lo dijo así como rapidito. Yo quiero recalcar que esto no lo dice usted, ni yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Así es. Eso es maravilloso, porque pongámosle cara a ese dato. Son casi 50,000 personas menos en situación de pobreza. 50,000 personas menos. Quedan demasiadas. No es que ya estemos cantando victoria, no. Pero logramos revertir, o estamos revertiendo, uno de los indicadores más testarudos, más difíciles, más obscenos, que es los índices de pobreza. Nosotros desde los años 80, 90 no hemos visto movimientos significativos en los índices de pobreza, excepto en la pandemia cuando se movieron en la dirección equivocada. Okay. Entonces, arrestar el deterioro y empezar a ver una curva de adelanto es buenísimo. Sí. Número uno. Número dos, sí, que creció más el campo, la zona rural. Eso quería señalar, señor presidente. Entonces, bajó la pobreza más en las áreas rurales que en la GAM. Sí. Y eso ayuda a mejorar, a contrarrestar la gran desigualdad. Sí. Y si usted me lo permite, presidente, yo aquí quisiera hacer un hincapié de la indicación que usted nos dio al inicio de esta administración. Queremos que la mayor cantidad de transferencias, de subsidios que este país dispone para el sector social lleguen a las zonas periféricas del país. Y me parece que aquí podemos ver ya los resultados de esa indicación. Sí, como digo yo, los números de pobreza son excesivos en este país para lo que somos. Así es. No deberíamos tener esa pobreza, pero ver ese cambio me alegra muchísimo. Y la otra cosa es que hay un tema técnico, compatriotas, aquí no es el momento, que se llama la pobreza multidimensional, que no solo mide
los recursos financieros, económicos, los colones, sino también la calidad de vida, hogar, de la casa. Vivienda, conectividad, salud, educación, son una serie de variables que están vinculadas con el bienestar de los hogares. Y ahí la mejora en las zonas rurales es casi 3%, comparado con 1.8% en lo financiero. Eso es muy significativo estadísticamente. Y para las zonas urbanas es de 2.5%, que mejoran las condiciones esas de vida, educación, salud, como lo dijo la señora ministra, en el GAM. Solo buenas noticias. ¿Suficiente? No. Espero yo ver en mi vida, que Dios me dé la edad más allá de este gobierno, para ver que en Costa Rica se elimine la pobreza extrema y bajemos verdaderamente los números de pobreza. Si Dios es generoso conmigo, me va a permitir verlo, pero el camino empieza ya. Ya empezó. Ya empezó, no, vamos caminando. Podemos ver los resultados. O sea, no es que estamos diciendo vamos a hacer, no, ya estamos logrando. Así es. Que Dios la bendiga, señora ministra. Muchas gracias. Buenas tardes. En el sexto anuncio hablaremos sobre el resultado de las exportaciones de bienes y servicios. La señora Indiana Trejos, ministra ahí de Comercio Exterior, Laura López, gerente general de Procomer, y el presidente nos explica. Bueno, ¿hay video o no? No, señor. La capacidad explicativa de estos dos señores es más que suficiente, pero yo quisiera darle una bienvenida a doña Laura López, que es ahora la gerente general de Procomer, que está a cargo de la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Yo sé que hubo comunicados de prensa, etcétera. A mí me enorgullece ver personas jóvenes, sobre todo mujeres, no jóvenes en el sentido de inmadurez, sino de que están haciendo una huella profunda en las políticas públicas a una edad temprana, al igual que la señora viceministra, y hasta ahora con gran éxito y con una enorme responsabilidad, porque cambiamos el modelo y a ella le está tocando la implementación. Bienvenida, doña Laura. Muy buenas noticias con el crecimiento de las exportaciones. Seguimos volando. Así es, señor presidente. Muy satisfechos con los resultados de las exportaciones, tanto de bienes y servicios en lo que va del año 2023. En lo que respecta a las exportaciones de bienes, estas mostraron a septiembre de este año un crecimiento del 17% en relación con el mismo periodo del año pasado. Estamos exportando a 161 mercados internacionales. Las exportaciones a todas las regiones van también en aumento, donde América del Norte continúa siendo nuestro principal destino de exportaciones, seguido por Centroamérica y Europa. Y en términos de exportaciones de servicios, estas también muy dinámicas, crecieron a un 22%, más de 6.900 millones de dólares en exportaciones al primer semestre de este año. Y para contarles el detalle de cómo se distribuyen estas exportaciones en cuanto a regímenes y sectores, pues le cedo la palabra a Laura López, nuestra directora de la Promotora de Comercio Exterior. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, tenemos maravillosos datos, como bien nos explicaba la viceministra. Es muy relevante el crecimiento en bienes, efectivamente dio un 17% a septiembre, pero también es relevante en cómo se compone este crecimiento. El crecimiento se da en ambos regímenes y eso es fundamental. Efectivamente, crecen las exportaciones que vienen de zonas francas, crecen a un 24%, mantienen crecimientos de doble dígito, liderados por el sector de dispositivos médicos, un sector de altísimo valor agregado y en el que estamos muy bien posicionados a nivel internacional, pero también nos alegra ver crecimientos positivos en el régimen definitivo. ¿Y por qué nos alegra tanto ver crecimientos positivos en el régimen definitivo de hasta un más 5%? Porque el régimen definitivo está en su grueso compuesto de micro, pequeñas y medianas empresas. Empresas nacionales que exportan a diferentes destinos y que significan, insisto, un crecimiento positivo del 5%. Sobre todo,
a nivel del sector agrícola, que crece un 11% en sus exportaciones, liderado por piña, banano, yuca, otros productos no tan tradicionales como el ñampí, como el melón, y crece también la industria alimentaria, también la industria manufacturera, también químico, farma, es decir, estamos viendo una buena repartición del pastel porque estamos creciendo desde todos los regímenes, desde todos los sectores. A nivel de servicios, vemos también una buena diversificación. Crecemos efectivamente a doble dígito y cuando quitamos el sector turismo, que es un tipo de exportación, crecemos a un 18% en todos los demás servicios. Es decir, estamos creciendo en servicios empresariales, en tecnologías de información, en servicios digitales. Tenemos nuevamente una buena variación de los tipos de exportaciones que ha sido clave para el modelo exportador, la diversificación. Las noticias son buenas en exportaciones, tanto como lo son en inversión. A nivel de la inversión extranjera directa, que es un dato que publica el Banco Central, la semana pasada la publicación del Banco Central indica que a primer semestre de este año llegamos ya a los 1.900 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto es un crecimiento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior y esto quiere decir que para este año ya llevamos un 63% de lo que esperábamos lograr en el año 2023. Con esto, pues no queda nada más que decir que el sector no solo tiene un buen desempeño, sino que evidentemente el mundo sigue confiando en Costa Rica para invertir, para expandir operaciones en nuestro país y para comprar producto costarricense, lo cual son maravillosas noticias para nosotros. Muy bien, las felicito a ustedes por las buenas noticias, pero también hay que felicitar al sector exportador, a las MIPYMES, ticas, a las que no están en zona franca. Y eso que llaman, esa es la parte criolla del aparato productivo. Está en las zonas francas y vean qué nombre les ponemos aquí en Costa Rica, el régimen definitivo. Yo no sé dónde sacaron eso, pero bueno. Esas son la parte criolla de la productividad, los que pagan caja, impuestos, bueno, las zonas francas todos pagan caja, etcétera, impuestos de renta, la gente que nosotros conocemos más a menudo y vemos en la calle, hasta en los buses. Y esos no crecían en años, ni en términos del PIB que les corresponde a ellos, ni en términos de exportaciones. Entonces, algo bueno está pasando en Costa Rica, hay que trabajar muy duro para seguir con eso. No podemos. Ya fuimos campeones mundiales en términos de atracción de inversión extranjera con 12% del PIB. Y vea qué coincidencia, ahora la inversión extranjera directa creció 12%, pero son dos números diferentes. Y que siga creciendo para ver si nos llevamos el próximo campeonato mundial otra vez cuando lo midan. Las felicito, muchas gracias, colegas. Señor presidente, tenemos una muy buena noticia que nos posiciona a nivel internacional. ¿De qué se trata? Usted nos explica. Vean, primero que todo, hay una marcha, están aquí creo afuera de Casa Presidencial, un grupo de compatriotas que tienen todo el derecho de manifestarse. Después podemos conversar de eso si ustedes tienen preguntas. Creo que fueron decenas de partidos políticos, las universidades públicas, sindicatos que convocaron a esta marcha. Dentro de la gran lista de cosas que ellos se están manifestando para apoyar es algo que ellos llaman el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho. Y vean qué coincidencia, ayer o antier, posicionan a Costa Rica como el segundo país más avanzado. Hoy fue que salió, hoy, aquí está el señor ministro, que me corrigen, hoy las coincidencias que haya esa marcha a favor del Estado de Derecho y el hecho de que hoy suelten un reporte diciendo que Costa Rica es el segundo país, luego de Uruguay, y muy cerca de tener el Estado de Derecho más fuerte de América Latina. Les agradezco que se manifiesten a favor, a los que vinieron,
a favor de algo tan importante y les pido que compartamos la celebración de esto. Ya entro en detalles. El World Justice Project, el Proyecto Mundial de Justicia, es una organización que tiene como objetivo promover, crear conocimiento, crear conciencia, estimular acciones para promover el Estado de Derecho en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Un Estado de Derecho eficaz reduce la corrupción. Qué feo, ¿eh? ¿Qué tanto de eso tenemos? Combate la pobreza. Qué coincidencia, los anuncios de hoy. Protege a las personas de injusticias grandes y de injusticias pequeñas. Es la base de las oportunidades, del crecimiento económico, de un gobierno responsable que da cuentas y que respeta los derechos fundamentales. Todo eso nosotros lo sabemos. Y ahora resulta que Costa Rica quedó de segundo. Y nada más les voy a dar el ranking. Uruguay con 25 puntos primero, Costa Rica segundo con 29, Chile de tercero. Entre menos puntos tenga uno, más alto está. Aquí, entre más puntos tenga, es peor. Uruguay 25, Costa Rica 29, Chile 33, Argentina 63, Panamá 74, Belice 80, Brasil 83, y vamos bajando en la escalera. República Dominicana 86, Perú 88, Colombia 94, Ecuador 96 y Paraguay 99. Yo les quería compartir eso, vean qué coincidencia. Celebramos el Estado de Derecho que tenemos como uno de los dos mejores de América Latina, el día que hay gente que se manifiesta a favor de ese objetivo común de todos los costarricenses. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, don Arnie. A partir de este momento vamos a iniciar con el periodo de consultas por parte de los medios de comunicación, en este caso medios nacionales presenciales, con Crisia León de Central Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Hola. presidente, señores ministros y ministras. Quisiéramos conocer su reacción sobre lo anunciado el día de ayer en el Banco Nacional, ¿verdad? Su reacción y la del Poder Ejecutivo sobre esta sustracción millonaria en este ente financiero. Perdóneme su nombre otra vez. Crisia León de Central Doña Crisia. Noticias. Es que no quería asesinarle el nombre, le iba a decir doña Crisa. Vea, doña Crisia, la reacción es la misma de todo el pueblo de Costa Rica. 3.200 millones de colones, y como yo soy medio curiosillo, en efectivo, ¿cuánto es eso en el número de billetes de 20,000 pesos? 160,000 billetes. Quien ha tenido la oportunidad de ver uno de esos fajos que le dan a uno en el banco en billetes de 5,000, 10,000 o 20,000 pesos, son esos fajillos, esos son ¿qué? 50 billetes. Y estamos hablando de 160,000 billetes. ¿Cómo puede ser? Punto número 1. Punto número 2, doña Crisia y compatriotas, esto no se lo robaron al Banco Nacional de Costa Rica, ¿no? Se lo robaron a ustedes. ¿Quiénes son los accionistas del Banco Nacional de Costa Rica? Los costarricenses, somos los dueños. A nadie le han dado una acción, que hay un tema ahí que deberíamos conversar y que lo hemos estado conversando con respecto al Banco de Costa Rica. Pero en teoría es nuestro. Nos robaron 3.200 millones. Uno. Entonces, esta mañana tempranito, yo le envié una carta a don Marvin Arias Aguilar, que es el presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, y aquí la tengo. Si quieren la podemos hacer pública, ¿no, señor ministro? Y a los señores y señoras integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, en que el presidente de la República, como la persona que preside el Consejo de Gobierno, y siendo el Consejo de Gobierno el representante de la Asamblea de los dueños, por ley, del Banco Nacional, mandamos a pedir cuentas. Les pedimos que el martes el Banco Nacional nos dé un reporte
que vamos a discutir junto con el Procurador General de la República en Consejo de Gobierno el próximo miércoles. Es verdad, se queda uno verdaderamente atónito de que algo... Sí. La fecha para entregar el informe es el 30, porque la sesión del Consejo de Gobierno es el 30. Okay. Bueno, eso es una diferencia, un detalle que no hace mucha diferencia, pero el 30 de octubre nos tienen que dar ese reporte para discutirlo el Consejo de Gobierno el martes de la semana entrante, que cambiamos la fecha. Sí, esto es un tema de película. Por último, doña Crisia, los costarricenses nos sentimos muy mal de imaginarnos 160,000 billetes de 20,000 colones. Yo nada más les quiero decir, porque ese es un tema que todavía en mi corazón y en la mente de muchos, eso lo que perdonaron los diputados con el resello de aquel martes negro de la ley que no nos terminó sacando de la lista negra de la Unión Europea, es 8 veces el acumulado de la deuda que tenían bancos con el Ministerio de Hacienda, es 8 veces lo que le robaron al Banco Nacional. Con la diferencia de que esperemos que al Banco Nacional ya no le vuelvan a robar más efectivo y que haya rendición de cuentas, que el Consejo de Gobierno va a empujar para hacerlo, pero que esa exención es de 10,000, 15,000 millones de colones por año, 3 veces lo que le robaron al Banco Nacional. Entonces, vean, ticos, entendamos la proporción de las cosas. Cuando uno oye 3.200 en efectivo, en el mundo moderno de simple transferencias bancarias, no hay diferencia en que sean efectivo o que sean 21,000, 30,000 millones que le hagan en no me pague a grupos privilegiados. Muy seria la situación, lo estamos siguiendo de cerca. Muchas gracias. Su repregunta. Algunas fracciones de la Asamblea Legislativa, como de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, están incluso hasta hablando de una renuncia de miembros de la Junta Directiva. ¿Cuál es su llamado y su posición al respecto, don Rodrigo? Mire, yo soy una persona de analizar las cosas, nunca me ha temblado el pulso, como cuando suspendimos a los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que había que suspender, y a quienes les estamos llevando un proceso. En este caso, yo no sé qué, entiendo que los diputados tienen derecho a hacer un llamado. Parece que don Óscar Izquierdo, el jefe de fracción de Liberación, me cuenta, yo no lo he visto, hizo declaraciones esta mañana que iban a hacer otra comisión investigadora o que lo iban a investigar hasta el final. Yo respeto la separación de poderes, allá ellos con sus opiniones, en el buen sentido de la palabra, tienen la libertad de expresarlas, pero nosotros sí tenemos, y desconozco el caso de la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos no solo una competencia legal de entrarle a esto, sino la obligación moral ante el pueblo de Costa Rica, y como hemos hecho cuando encontramos mérito, tomaremos las acciones que nos da la ley para sancionar a quien sanción merezca. Tenga la seguridad. Pero le digo, 3.200 millones es un montón de plata, pero hay veces se nos escapan peces mucho más gordos, lamentablemente. Muchas gracias. Maricruz Brenes, de Multimedios. Buenas tardes, don Rodrigo. La consulta es la siguiente. Estamos viendo que las autoridades están realizando bastantes detenciones y lo que preocupa mucho a los costarricenses es a dónde van estas personas, si a mayor cantidad de detenciones, hay mayor cantidad de espacios que se necesitan en las cárceles, y recientemente se habló de que al menos el CAI Terrazas 2 no estaba en una disposición para ocuparse. Terrazas 2 es la cárcel de Estereofón que contrataron. Es porque la gente no sabe, doña Maricruz. Entonces la pregunta es... ¿A dónde están yendo estas personas que están deteniendo? Para ubicar al pueblo costarricense, yo le llamo la cárcel de Estereofón, la de sin ascensor y pasillo, o la de ascensores chiquititicos y pasillos en filita india que no tienen ninguna capacidad de manejar privados de libertad con ningún grado de seguridad.
6.000 millones de pesos desperdiciados, ustedes saben por quién y cuándo. Entonces ahí sí no puede ir gente. Nosotros en este gobierno no somos tan irresponsables de arriesgar la vida de otros privados de libertad y de la policía penitenciaria y la seguridad del país poniendo gente que donde a todas luces no hay condiciones. Desperdicio de plata, vamos a ver en qué lo usamos. Eso no significa que no tengamos que seguir deteniendo a los que están matando en Santo Domingo Heredia a las 2:43 de la tarde un domingo. Entonces vamos a tener que tomar las medidas. Y yo le voy a decir al ministro, pero vea una cosa, es que en Costa Rica se nos olvidó quién administra el sistema penitenciario. No es el ministro de Justicia. El ministro de Justicia lo que tiene que asegurarse es que estén la policía penitenciaria y que los privados de libertad tengan comida, no tengan celulares, no estafen a la gente por los centros de llamado, no tengan puñales y armas, ni drogas. Y usted ha visto, todos los miércoles reportamos cómo estamos haciendo. ¿Y los jueces de ejecución de la pena? ¿Y todos los jueces penales? ¿Y los presupuestos para construir cárceles nuevas? Que hace cuánto, la única que habíamos construido era Terrazas. Y nos fuimos, como dirían los chiquillos, se cebó el triquitraque, no explotó. ¡Qué terrible! Entonces, ese es el contexto. Y los que crearon las condiciones garantistas, suéltenlos, etcétera, empezando en el año 2000, que habrá sido 2012, 2015, 2010, 18, cada vez fueron aflojando más las leyes. Ahora son los que se rasgan la ropa. Por eso es que a mí me dicen que yo soy peleón. No, la verdad no peca. Esa es la situación y la gente tiene que entender el diagnóstico. Adelante, señor ministro. Señor, es importante que en esta dirección, don Gerard y su equipo también trabajaron en la presentación de un proyecto de ley para la reforma del sistema. Gerard es el ministro de Justicia, perdón. Exactamente, don Gerard, ministro de Justicia, y el equipo del Ministerio de Justicia hicieron ese proyecto de ley que también está en corriente legislativa y nos permitiría administrar de mejor manera lo que ahí sucede, señor. Lo que está, el proyecto de ley es un proyecto de administración del sistema penitenciario. Entonces, yo creo que cuando mandan mucho, no manda nadie. Sí, señor. ¿A quién le pide uno cuentas? Yo voy donde el ministro y le digo, ministro, ¿cómo puede ser que fulano de tal haya salido de la cárcel, haya estado involucrado en decapitaciones, como se alega, y aunque no haya la prueba científica más allá de cualquier duda, pero existen los indicios policiales, y después lo matan a él y a su pareja sentimental, el tal Car, y yo a ver, presidente, a mí no me pida cuentas, a él lo soltaron en agosto, contra la indicación del Instituto Nacional de Criminología y la misma Fiscalía, sí, creo. Exactamente. Y lo soltaron. Entonces, ¿a quién le pide cuentas? El pueblo. Cuando mandan mucho, no manda nadie. Muchas gracias, doña Maricruz. No hay repregunta. Continuamos con Oscar Mantilla, de Causa y Efecto. Buenas tardes, señor presidente. Tengo un problema con lo dicho de la semana pasada sobre ese decreto sobre el G5. Aducían la señora Paola y usted que era para resguardar la seguridad de los datos de todos los costarricenses, que eso en otro caso sería el espionaje. Pero los únicos países que se le ha descubierto con espionaje claro y sencillo a nivel mundial es Estados Unidos de Norteamérica por medio del PRISMA hace 10 años y Israel con el sistema Pegasus hace 2 años, que incluso México está pidiendo cuentas sobre esa situación. La pregunta es, ¿ustedes derogarán ese decreto del G5 porque también perjudica al ICE? Don Oscar, usted está haciendo una serie de afirmaciones absolutamente sin base, con todo respeto. Está haciendo un arroz con mango de temas. Primero, no es G5,
es el G5 y G7 y G20 son grupos de países. G5 es en un ejército, un área administrativa como el G12 la inteligencia. Esto se llama la tecnología 5G. Y espionaje ha habido desde mucho antes de la batalla de Maratón, que creo que fue a 350 años antes de Cristo o más, miles de años antes de Cristo, 2000 y pico. Espionaje ha existido en la historia de la humanidad siempre. Y los Estados Unidos espían a Rusia, Rusia Estados Unidos y China, y todos espían. Aquí no estamos hablando de espionaje, don Oscar, tenga la bondad. Aquí estamos hablando de los parámetros internacionales para darle seguridad, ciberseguridad, antes de que ocurran ataques y después de que ocurran los ataques, para prevenirlos y para castigarlos. Adelante, señora ministra. Ya lo dijo muy bien usted, presidente. Esto es un tema de elevar los niveles de seguridad en las redes de 5G y superiores. Y la razón de por qué en redes 5G y superiores es porque, como usted sabe, esa tecnología, el aprovechamiento de esas redes es enorme en tecnología como la telemedicina, realidad virtual, realidad aumentada, educación virtual, etcétera. Y nosotros no vamos a derogar ese decreto. Allá el sistema de cortes y los lobistas que están pagando cierta gente, los diputados a quienes invitan a ciertos países y que se reúnen con ciertos ejecutivos de ciertas compañías, porque esto no es contra una compañía o contra un país o contra nadie, esto es a favor del pueblo de Costa Rica, al que ya trataron de poner de rodillas al principio de mi administración. Ustedes sospechan quiénes. Entonces, don Oscar, con todo el respeto, yo creo que en su pregunta había un antecedente bastante equivocado para tratar de forzar una conclusión. Y ese antecedente tengo que rebatírselo de una manera muy clara por respeto a la audiencia. Gracias. Su repregunta. Justamente, señor presidente, la equivocación mía fue cuando puse el G adelante del 5. No, señor. Pero es 5G. Sí, no, cierto. Sí, eso es un detalle que no hace, eso es una diferencia que no hace. Ok. Es un detalle que no hace Pero diferencia. oficialmente, señor presidente, oficialmente está reconocido por Edward Snowden, que trabajó en la... Edward Snowden, que trabajó en la CIA. Edward Snowden, sí. Sí, para el gobierno norteamericano, que denunció todo el sistema PRISM a nivel mundial. Angela Merkel, Holland, el presidente francés, y la señora Dilma Rousseff fueron espiados por el gobierno norteamericano con ese sistema. Y después lo otro de México es una realidad. Yo aquí le estoy hablando oficialmente de lo que ha sucedido. Noticia mundial, no es que yo lo estoy inventando. Que me equivoqué a la hora de poner G. 5 es que se equivoca en otra cosa. Pero realmente es eso lo que sucedió. Y están afectando directamente al ICE y están afectando una potencia mundial en telecomunicaciones que ya tiene avanzado el 6G. Adelante. Gracias. Vea, aquí nadie está diciendo que no hay espionaje mundial. Pero, ¿cuál es la relación de eso con nuestro marco de protección a la ciberseguridad de Costa Rica? Rompamos relaciones con cualquier país que espíe o que se espíe entre ellos. Yo sí fallo en detectar cuál es la relevancia de ese punto con respecto a un tema de política pública que es fundamental en el siglo XXI. Gracias, don Oscar. José Luis Rodríguez, de Trivisión, Canal 36. Buenas tardes, don Rodrigo. Don Rodrigo, el lunes anterior hubo una de la comisión del SINAR y hubo algunas frases de diputados, por ejemplo, don Francisco Nicolás Díaz habló de lavandería, refiriéndose al SINAR, una especie de lavandería simulada con contratos a dedo. Doña Dinora Barquero dijo que ella consideraba que cuando se democratiza la pauta, ¿verdad?, es porque se pauta en los medios que tienen más alcance, ¿verdad? No sé si es que ella no entiende el concepto que es más medios para llegar a más gente.
y que este gobierno ha respetado la libertad de prensa, también lo dijo en esa sesión doña Patricia Navarro. Quería conocer la posición y que otra cosa que dijeron, que el SINAR no sabe manejar miles de millones de colones, que es lo que está haciendo ahora, ¿verdad? En pauta, y está manejándolo a nivel de también otras entidades del gobierno. Quería conocer la posición suya o la del señor Jorge Rodríguez. De ambos, de ambos. Correcto. El ministro de Comunicación y yo nos vamos a referir. ¿Quiere empezar usted, señor ministro? Sí, por favor. Por favor. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Muy buenas tardes a todos los compañeros de la prensa. Bueno, el día de ayer se emitió por parte de este servidor un comunicado de prensa sobre algunas de esas declaraciones que no tienen apego a la verdad. Cuando nosotros como gobierno hemos hablado de democratizar la pauta y la información, porque hay varios videos de participaciones mías en las que se ha dicho claramente que ir contra la concentración de la pauta, la información, es democratizarla, es porque es el sentir de este gobierno. Y ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, en el informe de gestión de la anterior administración, doña Laura Valenciano, exdirectora de comunicación, que es la responsable del programa presupuestario, en la anterior administración de don Carlos Alvarado, indicaba que la administración de don Carlos limitó la participación del mandatario en los espacios públicos ante la ciudadanía y ante la prensa, quienes estaban imposibilitados para evacuar dudas. Señaló que parte de los retos del periodo era la menor producción de cadenas y la supresión de las conferencias posteriores al Consejo de Gobierno, determinando así por el anterior ministro de Comunicación, don Agustín Castro. Ese es uno de los ejemplos. Desde que arrancó la administración del presidente, el espacio para que los medios puedan venir a preguntar después de cada uno de los consejos de gobierno ha sido abierto. Una invitación que se le hace a todos los medios acreditados, independientemente de su tamaño, de su línea editorial o de su enfoque noticioso. No es cierto que nosotros hemos estado en una posición contraria a la libertad de prensa. Tan es así que medios digitales, medios que son páginas web o gente que se dedica a dar a conocer información a la ciudadanía, está acreditada aquí como medios tan tradicionales como otros que han existido a lo largo del tiempo. Que es diferente, muy diferente, que así como ustedes, todos los medios que están hoy acá, vienen a la conferencia de prensa, se inscriben para poder preguntar, hay otros que simplemente se ven por tele y sacan la información que a ellos les parezca conveniente. Cuando hablamos de democratizar la información, la Universidad de Costa Rica, por ahí del 2019-2020, no recuerdo exactamente la fecha ahorita, hablaba de cómo ha sido el comportamiento de la pauta publicitaria en los últimos años. Y esos datos son muy interesantes, porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comunicación, en el 2010, Administración Chinchilla Miranda, la partida de publicidad del Ministerio de Comunicación era de 564 millones de colones, más o menos $1 millón. En el 2014, en la administración de don Luis Guillermo Solís, era de 476 millones de colones. En el 2018, para la administración de don Carlos Alvarado, era de 234 millones. Para el año 2022, la pauta publicitaria que tenía el Ministerio de Comunicación era de 44 millones de colones y fue ejecutado por la anterior ministra y su anterior director de prensa en una contratación pública en SICOP para dar a conocer el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó en diciembre del año anterior. Para este año, 2023, nosotros tenemos un presupuesto de 30 millones de colones. Esos 30 millones de colones van a ser licitados en SICOP, esperamos a partir del próximo viernes, para que todos los medios que están interesados en esa pauta puedan participar limpia y transparentemente ante un sistema de compras públicas que este gobierno
ha fortalecido. Pero vámonos un poquito más para atrás. Si desde el 2010 al 2013 ese informe de la Universidad de Costa Rica decía que en general los presupuestos de pauta publicitaria y publicidad de todo el Estado, de las 300 y tanto de entidades que tiene nuestro país, hablaba de que era cerca de 15.000 millones de colones. 15.000 millones de colones, que era un negocio de las agencias de publicidad y de cómo algunos medios tenían acceso a ella. En el caso del 2010 al 2013, 12.000 millones de colones. 12.000 millones de colones fueron repartidos entre 3 medios: Teletica, La Nación y Repretel. Del periodo 2014 al 2017 se pagaron cerca de 19.000 millones de colones en pauta. Esos montos fueron repartidos 13.000 millones de colones entre Teletica, La Nación y Repretel. En el 2018 y hasta el 2021 se concentraron más o menos 13.000 millones de colones, que fueron 9.000 millones repartidos entre Teletica, La Nación y Repretel. Entonces, por supuesto que cuando nosotros hablamos de democratizar la pauta y democratizar la información, es para que medios que participan activamente en la generación de contenido, que pueden llegar a ser y son instrumentos para dar a conocer la información, puedan acceder a ella sin que sea premio o castigo por la línea editorial que tenga. Y por eso los contratos se hacen en SICOP de una forma limpia, justa y transparente. Entonces, por ejemplo, si vemos números agregados que tiene ese informe de la Universidad de Costa Rica, del 2012 al 2021, Costa Rica hoy tuvo 1.098 millones de colones en pauta, Central de Radios 3.094 millones de colones en pauta, El Guardián 35 millones de colones en pauta, La Nación 10.995 millones en pauta, La República 922 millones en pauta, Multimedios 905 millones en pauta, Columbia 1.573 millones en pauta, Diario Extra 5.353 millones de colones en pauta, Repretel 11.201 millones de colones en pauta, Teletica 12.712 millones de colones en pauta. Básicamente se repartieron desde el 2012 hasta el 2021 cerca de 47.892 millones de colones en pauta, concentrados en los medios que acabo de indicar. Nuestro compromiso es y seguirá siendo que la información que emite Casa Presidencial sea para todos los medios, independientemente de su tamaño, de su línea editorial. Que la convocatoria a las conferencias de prensa sea como ha sido hasta ahora, abierta y transparente. Y que, como hemos acordado con los directores de medios de comunicación, podamos mantener una comunicación fluida como la que hemos venido teniendo para inclusive poder acordar con los medios cómo se desarrollan estas conferencias de prensa. Eso, aunque a algunos les duela, es transparencia. ¿Cuánto fue el monto? 49 millones. 47.890 millones. 47.800 millones y vemos cómo reaccionó la gente. Yo no estoy diciendo que sean cosas comparables o idénticas con lo que pasó en el Banco Nacional de Costa Rica. Vea, don José Luis, la política, decía una frase que a mí me parece inaceptable, pero que es muy ilustrativa. Decía Napoleón Bonaparte: yo amo la libertad de prensa siempre y cuando yo controle a la prensa. Lo decía en Sorna. Cuando usted ve esos montos de transferencias, Grupo Nación, 12.000 millones, bueno, más los 13.000 que le debe a la caja, que le prestó a la caja, uno se pregunta quién controla a quién. Y sale gente, lamentable, gente que sale llorando y sonándose la nariz, que las amenazas, etcétera, que no dicen números, no da evidencia.
Y salen este tipo de declaraciones, como la del diputado Francisco Nicolás de Punta Arenas y Nora Barquero de Alajuela. Expresiones grandilocuentes. Aquí en Costa Rica nunca ha habido una pauta democratizada, porque ahí ustedes vieron los niveles de contratación. ¿Será que las 4 o 5 páginas que dedica el diario La Nación hoy a atacar al gobierno y a mí personalmente tendrán 12.000 millones de razones detrás de ellas para que La Nación haga tanto ruido? Probable, no sé, que lo juzgue el pueblo de Costa Rica. Vea, este es un tema de nunca acabar. El Estado costarricense mantenía una relación simbiótica, es una definición biológica, con ciertos medios de prensa que defendían sus intereses y a los cuales el Estado, no el Estado, los gobiernos se les hincaban por temor. Este gobierno no se le hincaba a nadie. Muchas gracias, don José Luis. Su repregunta. Sí, tengo una repregunta. Entonces, para entender, la gente que está escuchando, democratización de la pauta, hoy estaba hablando con don Fernando Sandí, el presidente del SINAR, es que han pautado en 90 medios y no solo en 3, que eso es lo que ha hecho el SINAR este año. Esa sería la democratización de la pauta, la definición. De la pauta y de la cantidad. Perdón, de la información, perdón, sí. De la pauta como mecanismo que hay, pero también de la información, porque ustedes aquí tienen abierto no solo este espacio para preguntar semanalmente, está la revista Qué Buen Brete, que se saca todos los lunes a las 6 de la tarde, se saca el proyecto, 6 de la mañana, perdón, se saca el Cafeteando con el Presidente, que es una entrevista del presidente, historias de éxito para seguir inspirando a Costa Rica, porque este país es maravilloso. Tenemos también las redes sociales que se han venido posteando los distintos informes de lo que venimos haciendo y próximamente algunos nuevos mecanismos para que la gente, que es lo importante y que es nuestro compromiso, hacerle llegar información a la gente para que pueda generar su propia opinión sobre el acontecer del gobierno y de nuestro compromiso con el trabajo que hacemos, los tenga disponibles en todos los distintos mecanismos que pueda y quiera consumir esa información. Bueno, muchas gracias. Continuamos ahora con un periodo de consultas por parte de los medios regionales presenciales con Rodrigo Moya de Acontecer, Espartano y Algo Más. Muy buenas tardes, señor presidente, y también al señor ministro de Hacienda. Nos hemos estado reuniendo, don Rodrigo, allá en Arenas, con el sector de importaciones. Ellos nos han estado contando una serie de situaciones que uno no quisiera que se den, pero que hablan ellos cuando se están haciendo las importaciones y esto les sale en el aforo en rojo o con una revisión de mercancía. Ellos se quejan como que hay situaciones, don Rodrigo, en donde dicen, bueno, aquí nos pagan, hay chantajes, situaciones de ese tipo que a uno le llama la atención. Y esto, don Rodrigo, yo tengo muchos años y esto lo he oído hace tiempo, esto no es de ahora. Pero a ver, quisiéramos, don Rodrigo, que ustedes, esta nueva administración, hay control, se le puede poner control a la gente que hace estas cosas para que de verdad, a los aforadores, para que dejen de estar haciendo cosas que hace tiempo, don Rodrigo, lo repito, se están dando en este país. Don Nogui. En pocas palabras, hay alegatos de corrupción en Hacienda con aforadores. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Eso era? Ah, bueno. Mire, gracias. Nosotros tenemos la posibilidad de recibir denuncias, incluso anónimas, a través de la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en la aplicación Denuncia Ya. Es una responsabilidad de este ministerio atacar cualquier acto de corrupción que se dé en las aduanas o en cualquier parte del ministerio. Por lo cual le insto a estas personas a presentar las denuncias. Seremos implacables en perseguir este tipo de delitos
Y decirle que hemos venido trabajando precisamente en ese tema. El Ministerio de Hacienda tiene una unidad de asuntos internos que estaría persiguiendo este tipo de delitos. Por favor, que hagan las denuncias. Es una responsabilidad del gobierno y particularmente el Ministerio evitar cualquier espacio de corrupción que se pueda presentar. Cuesta mucho, don Rodrigo. Viera que nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación Pública. No puedo dar muchos detalles, compras arregladas y cosas de ese tipo, dentro del marco de la ley de las computadoras, esas de la Fundación Omar Dengo, repartía a todo el mundo. Un año después, no hay nadie ante los tribunales y la evidencia, en mi humilde opinión, es absolutamente incontrovertible. Entonces, el Gobierno de la República tiene una obligación, al igual que cualquier costarricense, de luchar contra la corrupción, pero los instrumentos le corresponden al Poder Judicial porque esos son actividades de naturaleza criminal y no administrativa. Nosotros podríamos, como máximo, despedir a alguien, como máximo. El resto, gracias a la separación de poderes, que es algo que yo aprecio muchísimo y no quiero cambiar, le corresponde al Poder Judicial. Entonces, a usted le dan la denuncia y usted lo único que puede hacer es judicializarla y tratar de hacer un órgano administrativo. Y ahí hay 20 años, porque se va por la vía civil a un contencioso. Es que se nos encharraló la cancha, decían los abuelos de antes. Muchas gracias, don Nogui. Su repregunta. Señor presidente, es que este caso que a uno le ponen, y es cierto, que la ley dice esto, que hay que hacerlo así, pero solo la buena voluntad, o solo que el gobierno vea, don Rodrigo, con todo respeto, y usted lo sabe, gracias que nos dan esta oportunidad. Viera cómo se queda la gente, porque al final de cuentas vienen multas, vienen atrasos que tienen que pagar la gente, que son los que menos... Pero don Rodrigo, para darle oportunidad a otros colegas, usted le está hablando a alguien que es alérgico a la corrupción, de que hay corrupción. Y yo le digo, si yo agarro un membrillo, como decía mi abuelo, una varilla de membrillo, y me voy a agarrar a eso, me meten a la cárcel. La ley en Costa Rica dice, Chávez no se mete en eso. Vea, y ministro de Hacienda, podemos seleccionar gente y estarlos rotando, y ahí hay temas. ¿Para qué es Hacienda Digital? ¿Para qué es? ¿Por qué yo metí tanta jupa en el módulo aduanero, en el módulo tributario? Para quitar discreción, porque si hay discreción, hay corrupción. Si hay permiso, hay chorizo. Si hay pase, no pase, páseme por debajo. Y esa fue la lucha. A mí me echaron en parte por la insistencia de que había que poner los sistemas automatizados para que Pedrito o Juanita no dijeran, ese contenedor sí, ese contenedor no. ¿Para qué son los escáneres? No, yo traigo ahí unas cosillas, unas cosillas de plástico, y de un momento a otro usted abre y hay un montón de iPhones de $1,500 cada uno. Pero eso nosotros lo sabemos, don Rodrigo. Entonces, hasta donde el gobierno puede llegar es hasta este tipo de cosas, Hacienda Digital, y nos costó. Nos lo boicotearon después del 28 de mayo del 2020, que salí yo de Hacienda, eso lo agarraron y lo metieron al congelador esperando a que se muriera ahí y no oliera feo. Ya no hay más que hablar de esto. Gracias, don Mario. ¿Algo más suyo? Bueno, es que mucha gente se opone, va a haber demandas y... Mira usted qué montón de problemillas. Dele, don Nogui, si quería terminar con algo. Tal vez quería decirle dos cosas. Como bien lo dice el señor presidente, ya está adjudicado el COD aduanero y este va a tener un mecanismo que va a seleccionar aquellas importaciones que se van a revisar. Pero el hecho de tener escáneres también nos va a dar la oportunidad de no tener a una persona como un aforador en este momento definiendo esas cosas, sino que lo vamos a poder ver en las imágenes. Y no todos los aforadores son sinvergüenzas, pero uno que haya es uno en demasía. Y hay más de uno. Gracias, señor ministro.
Continuamos con Alan Jara de Noticias Alan Jara. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes y a todos los que siguen la conferencia de prensa. Presidente, hablemos de la carretera San Carlos nuevamente. Y es que en una comparecencia del pasado lunes por la noche, miembros de la Asociación Pro Carretera, frente a la Comisión de Infraestructura, en la Asamblea Legislativa, la Asociación Pro Carretera, una organización civil con 37 años de fundación, ha denunciado que hay atrasos, que hay anomalías, entre otras cosas, que hay promesas incumplidas, por ejemplo. Y usted lo sabe, ya nos encaminamos a la década número 6 de esta obra vial, la más cara y la más costosa del país. Es la posición de ellos, pero queremos saber cuál es la posición del ministro del MOP, su posición con respecto a una realidad, a lo más actual sobre esta carretera, si son tan amables. Adelante, señor ministro. Yo voy a hacer una reflexión, porque me están pareciendo muy mal agradecidos los de la Asociación Pro Carretera. Nadie les ha dado tanta pelota. Yo acabo de estar en Naranjo, hablé con los 186 propietarios que tienen que ceder los terrenos, abramos, nadie había conseguido el financiamiento, nadie había aprobado la ley de la culebra, ellos tienen mi teléfono y ahora me doy cuenta que se van a quejar de que en estos 14 meses, donde sí, por primera vez en 60 años, como dice usted, hay progreso medido. Yo estuve almorzando con don José Joaquín Hernández, el diputado de San Carlos, hace poquitito, para explicarle. Entonces, a los colegas de la asociación, ¿estamos trabajando juntos o nos estamos criticando? Yo no sé qué dijeron ustedes, pero me sorprende, ustedes tienen mi teléfono y yo he ido a todas las reuniones, han estado aquí, he dado órdenes. Es que uno no sabe ya en quién confiar, no sé si lo dijeron en la asamblea, si no será cierto. Pero señor ministro, explique, porque es que no sé cómo reaccionar, don Alan. Y compañeros de la Asociación Pro Carretera, si es cierto lo que don Alan dice, me resiente, porque le hemos estado poniendo sangre, sudor y lágrimas a esto, y ahora, según le entendí yo a don Alan, andan diciendo que no cumplimos promesas, etcétera. Nosotros somos los únicos que hemos hecho algo. Dele, don. Vamos a ver. Luis. En este año hemos hecho una serie de gestiones por el compromiso mismo de sacar la carretera adelante. Van 38 expropiaciones este año, que son alrededor de 4.000 millones este año. ¿Cuántas expropiaciones? 38. 38. ¿Cuántas había habido antes? No había movido nada, eso había estado ahí pegado de por vida. Este año se han hecho una serie de gestiones para poder garantizar el empréstito. Y esas gestiones a veces la gente no las entiende, pero usted ve este documento que está aquí. Esto es lo que se llama una prefactibilidad. Y esto es lo que pasamos a Mideplan, tuvo aprobación de Mideplan, se pasó. Aquí está la aprobación de Mideplan, se pasó a Hacienda con un acta de negociación para el banco, aquí está el acta de negociación. Con base en eso ya está en el directorio del Banco Interamericano para ser aprobado el empréstito de la carretera. Pero eso no es todo, tenemos un plan predial donde viene todo el mosaico de todos los lotes que hay que ir liberando con los diferentes frentes de trabajo para que se pueda ir trabajando. La viabilidad ambiental, 23 de abril de este año, también aprobada. El mosaico con todas las propiedades que hay que ir liberando y cómo van a ser los frentes de trabajo, el programa de trabajo ya hecho. Un año duró esto pegado en la Asamblea Legislativa, aprobar el proyecto de ley del humedal La Culebra, eso no es culpa de nosotros. Vea. El gobierno... perdón. Adelante, señor. El gobierno tiene todavía recursos para expropiar este año. Sin embargo, la Corte es un poco lenta, todos los mecanismos son un poco lentos y hemos hecho una valoración integral. Estuvimos con varios diputados en la Asamblea, con José Joaquín y otros. De ese listado que hay, que está en proceso para expropiar, que se supone no sale este año, aún así estamos dejando 1.000 millones, que es la mitad, asumiendo que con toda la presión que tenemos puesta en esto, con reuniones que hemos pedido para la gente de la Corte, para que por favor faciliten y agilicen que se pueda pagar. Y aún así,
Hemos hecho en este año muchísimo más que lo que se ha hecho en... ¿Cuánto lleva esto? 50 años, me acaba de decir don Alan. 50 años pegado. Vamos, no, más de 50 porque me dijo que para la década 6. O sea, ya estamos cerca de los 60. Vea, don Alan, a mí me dieron palo. Y al señor ministro, cuando movimos plata... Ok, bueno, gracias. Es un dato muy importante. A mí me dieron palo enorme, y al señor ministro también, cuando autorizamos mover plata de Barranca Limonal a San Carlos, porque estábamos negociando con el Banco Interamericano un financiamiento para ambas carreteras. Y que dijeron que no se iba a poder, que no se iba a poder, los diputados, no, hablamos con el BID, no se puede. Bueno, se pudo. Entonces, vea, yo sí voy a llamar a los señores de la asociación, porque o estamos trabajando juntos o no. Ese es un tema. De la Asamblea no me sorprenden ciertas declaraciones, pero aquí está la evidencia. Esta ley, me vino a contar el ministro, que la aprobaron en 1969 para construir la carretera San Carlos. Ahí están los hechos. Mire, es que mucha gente habla... Aquí está. Y el ministro, por ejemplo, es lo mismo que dijo que dijeron, la pauta. Ahora, ahí están los números. ¿Qué no entienden? Que por primera vez hay gerencia en el gobierno de la República en muchísimos años. Y vamos a tener que sincerarnos. Pueblo de San Carlos, la zona norte, cuente con que esa carretera va a pasar. Lo que hay que revalorar es la relación con quien no está pareciendo que esté jugando a dos bandas. Nosotros seguimos. Muchas gracias, don Alan. Su repregunta. Sí, finalmente, presidente, se había prometido que para septiembre-octubre del 2024 ya la maquinaria iba a estar trabajando. ¿Eso se mantiene? Para septiembre-octubre del año entrante. El año entrante, sí. Yo espero que sí, señor ministro, no sé, dígame. Esa es la expectativa y a eso es a lo que estamos apuntando. Vea, don Alan, yo le quiero ser muy franco a usted. Este gobierno, por mucho que haga o por poco que haga, no va a poner una sola placa. Ni una sola placa que diga construido por el ego del presidente de la República de tal año a tal año, como los costarricenses nos los encontramos a cada rato. Este gobierno lo que sí quiere hacer es dejar obras como Ciudad Gobierno, donde nos están atravesando hasta el último bejuco que se encuentren, 100 millones, cientos de millones de dólares, como la carretera San Carlos, como la ampliación de la Ruta 27, como todas las grandes obras empezadas, cuando ya no haya marcha atrás. Y yo tengo fe de que si Dios es bueno y don Luis se pone las pilas, la vamos a negociar antes de que yo me vaya de gobierno. Pero eso no me va a enviar a mí la vida. Estar ahí cortando las cositas. Lo que va a cambiar la vida es que ya cuando yo me vaya de gobierno, o la hayamos terminado o falte tan poquito que no pueda venir nadie a tratar de choricear con eso, porque ya está listo, o a tratar de arrastrar los pies. A mí me contrataron por 4 años. Eso es lo que yo ofrecí servir también. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros, dejar las cosas funcionando. Octubre del 24, yo creo que sí, ministro, ojalá. Gracias, don Alan. Edgar Chinchilla, de Noticias Edgar Chinchilla. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor presidente. Quería tocar el tema de crucitas, un tema que no es de este gobierno, ¿verdad? Dejarlo claro de una vez. Este gobierno ha luchado, ha hecho cosas, pero bueno, me siguen llegando reportes de extracción de oro. Sí, hay. Que están, los coligalleros burlan a las autoridades. Tal vez se nos pueden actualizar un poquito sobre el tema de crucitas que están haciendo, qué reportes tienen. Igual en la parte del problema que se había dado con el agua. Sabemos que este gobierno ha hecho una inversión importante en caminos, que los tanquetas de agua están llegando a comunidades donde jamás antes llegaban, pero no sé si han encontrado alguna solución al problema de la contaminación del agua con cianuro, que es producto también que se usa en la extracción de oro. Justo el día de ayer se detuvo un camión que transportaba tierra extraída de crucitas. Esas personas fueron presentadas hoy en la mañana ante la Fiscalía de San Carlos
constantemente, todas las detenidos semanas, físicamente y con el camión, señor, con el camión y con la tierra extraída de Cruzitas dentro del camión. También todas las semanas estamos presentando personas ante los tribunales. Esta es una lucha permanente y constante. No vamos a poder tener un policía en cada una de las 910 hectáreas que es el proyecto y sobre el cual hacemos custodia. Permanentemente nos estamos empleando y seguiremos deteniendo a las personas que cometan estos ilícitos. Y la señora ministra de Salud, que también es la primera vicepresidenta de la República, bienvenida. Es la segunda vicepresidenta. Andaba en México, muchas gracias, le fue muy bien. Sí, gracias. Bienvenida, doña Mary. Muchísimas gracias. Vea, con respecto a Cruzitas, le voy a explicar lo siguiente. El lugar en donde está asentada la región no tiene ningún acueducto, no tiene ninguna asada. Lo que tiene son pozos artesanales. ¿Qué quiere decir esto a nivel del agua? No se garantiza la potabilidad del agua. Por ende, cualquier extracción que se haga, contaminación con mercurio, a la hora de valorarlo se puede ver que sí, hay niveles de mercurio, pero igual no se garantiza que realmente esa agua sea para el consumo humano. De ahí que la solución definitiva no es seguir haciendo muestras para ver que hay mercurio, porque hay continua, contaminación sin generar un acueducto. Y de ahí fue en donde justamente el CNI, por eso le pedí a don Alejandro que estuviese aquí, y Acueductos Alcantarillanos está generando una estrategia paliativa. ¿Qué es la estrategia paliativa? Que se le brinden tanquetas para darles agua potable a una población que de previo no tenía agua potable, ¿verdad? Y número 2, ¿qué estamos haciendo con respecto a la salud y al mercurio? Cuando llegué, lo que les pregunté es cómo están ustedes validando que hay una intoxicación, ya sea aguda o crónica, con mercurio. Y no existía ninguna norma que valorara por parte del ente operativo, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, o por cualquier ente esto. Se generó un lineamiento o una norma y esta norma ya está aplicándose y nosotros estamos en continua supervisión de que la población obviamente no tenga ningún síntoma y que se hagan las mediciones respectivas. Se ha solicitado un estudio para analizar si hay mercurio en la población, pero de ahí nosotros no hemos tenido por lo menos afectación a este momento en la población. Y con respecto a garantizar que llegue el agua, aquí más bien les dejo a el compañero de la CNE, quien es el que está manejando lo del plan de inversión que estamos trabajando en conjunto con el AIA para tener la solución definitiva. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, pero contémoslo bueno, ya le hicimos la carretera, ¿va? Sí, señor presidente, tal cual lo dijo el compañero periodista, ya nosotros terminamos el primer bloque de caminos para poderle llevar el agua a estas familias que lo necesitaban. Hay un segundo bloque de caminos que nos presentaron en un segundo plan de inversión que ha requerido verificar el nexo de causalidad, por supuesto, porque no podemos llevar el agua donde nunca ha llegado el agua. O sea, pero vamos a ver, ahí usted está hablando, don Alejandro, técnicamente, que es usted un gran profesional técnico. Pero yo como soy así medio, me gusta hablar muy claro. O sea, usted ya arregló las carreteras que estaban despedazadas, ese primer bloque de caminos. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Son como 50 kilómetros de caminos. 50 kilómetros. Usted de allá, usted las ha ido a ver. Y Flecha y todos los que están reportando, a Chorrera no se podía entrar y ahora está muy bien. Y le agradezco al señor periodista que diga que sí. Ya metimos 50 kilómetros de caminos cuando no hay plata. Ahora, lo que dice don Alejandro sobre el nexo de conexión. Nexo de causalidad, sí, señor. ¿De qué? De causalidad. Todavía más complicado. Es que por ley, creo que la gente no sabe, él no puede gastar un peso si no demuestra que antes de la declaratoria de emergencia ese era un problema. Porque después le cae la Contraloría, le cae a todo el mundo y me los meten a la cárcel, Dios guarde. Esta gente está sudándose la chaqueta. Entonces, él tiene que demostrar que antes de la declaratoria llegaba agua ahí, que algo pasó y que por eso no llegaba, pero nunca había llegado agua. Ve con lo que lidiamos todos los días tratando de hacer cosas en este gobierno. Y entonces hay que terminar el estudio. Sí, ahora estamos con un segundo plan de inversión
de rutas cantonales, también por un monto similar, 500 millones de colones, el análisis de las dos rutas nacionales, que usted conoce también, y también el plan de inversión para adquirir 2 tanquetas doble tracción, que ese ya está por ir a Junta Directiva, pero ojo, estas tanquetas van a durar en llegar al país, y esto previendo que el proyecto, el plan de inversión que el AIA está presentándonos para ampliar la red que mencionaba la señora vicepresidenta, y que estamos en ese proceso de revisión, mientras se expande la red pública de agua potable, hay que prever todo el proceso de seguir atendiendo con tanquetas a la comunidad. ¿Tiene repregunta? Sí, tal vez el ministro de Seguridad me ayude. Algunos seguidores me consultan por ahí, me dicen que le pregunte que si en este gobierno ha habido decomisos de oro, porque en gobiernos anteriores nunca han reportado decomisos de oro en Cruzitas, que si en este gobierno se han dado y qué hacen con ese oro. Mire, la gente lo que ha sido detenido es tierra saliendo de Cruzitas, eso en concreto. Tiene que usted hacerle la pregunta justamente a la Fiscalía. En el caso de reportes de fuerza pública tengo personas detenidas por extracción, porque cuando la policía llega, la gente lo que está extrayendo es aún la tierra. No hemos capturado a nadie con oro directamente, es cierto, pero la Fiscalía le puede ampliar el dato, la de San Carlos. Muy bien. Finalmente, Kevin Trejos, de TV14. Muchas gracias, don Mario, doña Mary y don Alejandro. El pueblo de Cruzitas, no los hemos abandonado, ustedes lo saben. Seguimos con el laudo. Estamos haciendo, volvemos a lo mismo. El Estado de Derecho que defendemos todos, si hay gente manifestándose, no permite hacer lo que a uno le podría parecer correcto hacer. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Saludos, don Rodrigo, un gusto saludarle también, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al tema de infraestructura educativa. En términos generales, la pregunta va en el sentido de que estamos a pocas semanas de concluir un curso lectivo en donde nosotros que estamos en Soles, cada vez que vamos a hacer una nota a un centro educativo, lo primero que nos dicen, tenemos una orden salida, sí. Seguimos, y la presencia del Departamento de Infraestructura del MEP no la tenemos nunca por acá, no nos dan las soluciones. Tenemos incluso proyectos que nos dicen ya están presupuestados, pero siguen sin ejecutarse. La pregunta en concreto, don Rodrigo, es tal vez un repaso de lo que se ha estado haciendo en el tema de infraestructura educativa y cuál es el compromiso del gobierno para este año y medio de gobierno que queda. Vea, la señora ministra no está, pero dice el ministro de Comunicación que tiene información. Yo la manejo igual, pero dele, señor ministro. No, más que todo sería el poder puntualizar que nos manden la consulta por escrito para poder compartirla con la ministra de Educación y poderles dar una respuesta. En el tema de infraestructura educativa, no puedo desaprovechar que la ciudadanía vaya a la página de No Más Riesgo, que es donde están listados el tipo de proyectos educativos, vivienda, infraestructura, carreteras, puentes, que se ha presentado a la corriente legislativa para la aprobación del crédito de 700 millones del crédito de riesgo inminente. Ahí hay un detalle de la propuesta del gobierno sobre los proyectos de infraestructura que deben ser priorizados en la atención de este tipo de situaciones. Pero bueno, muy bien, señor ministro. Don Kevin, mándele una nota y nosotros publicamos la respuesta con los números. Nada más le acuerdo a la población de este país, que en el país hay 4,000 y pico, casi 5,000 centros educativos, edificios, que un 20% aproximadamente, y estoy hablando de memoria, el señor ministro les va a dar la información detallada, tienen orden sanitaria. Eso se ha venido acumulando a través de décadas. Nosotros hemos intervenido la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación, que era la encargada de eso. Hemos logrado mucho progreso. Hemos logrado conectar muchísimos centros educativos, en los cientos, con Internet que antes no tenían, en un convenio ICEMEP. Falta SUTEL y FONATEL, son más lentos.
un llamado para que, por favor, porque la infraestructura educativa no solo es el edificio. Y sí, tenemos riesgo inminente descrito en la página web que acaba de mencionar el ministro, en escuelas en los cantones del país. ¿Y qué no tenemos? La aprobación de la Asamblea Legislativa de los famosos 700 millones de dólares para evitar, Dios quiera, que algún niño o niña se nos vaya a morir por falta de capacidad de intervenir en esas escuelas, porque ellos son los que determinan el presupuesto, no yo. Muchas gracias, don Kevin. ¿Tiene su repregunta? No hay repregunta. Antes de concluir, su mensaje final, señor presidente. No, yo creo que Costa Rica, vean qué buenas noticias que hay, temas preocupantes que estamos enfrentando, que tenemos que enfrentar juntos. A mí me hacía mucha gracia una caricatura y una foto una vez de un señor arreglando una calle que estaba volando pala y 6 alrededor viéndolo y diciendo, ¿por qué no se apura? Apurémonos todos. El Estado costarricense incluye al gobierno, a estos ministros que ustedes ven, a la Asamblea Legislativa, incluye al Poder Judicial y la sociedad costarricense incluye los grupos como la Asociación de la Carretera San Carlos. ¿Por qué no trabajamos todos juntos para ver si logramos avanzar este país? Enterremos las hachas y las banderas multicolores y saquemos solo la tricolor y vamos para adelante, ticos. Un abrazo muy fuerte a todos, que Dios nos bendiga. Hasta luego. De esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes. El acceso a la información ha evolucionado y eso lo entendemos muy bien aquí en Trivisión de Costa Rica. Por eso tenemos a su disposición nuestra nueva cuenta en Facebook, Noticias 36. Usted puede seguirnos a partir de este momento y recibir las informaciones más importantes ocurridas en Guanacaste,